El Renacimiento. El Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas. La ciudad de Florencia en Italia fue el lugar de nacimiento y de desarrollo de este movimiento, que se extendió después por toda Europa. El Renacimiento fue fruto de la difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción del hombre y del mundo. Caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos ocurrieron el 29 de mayo de 1453 de acuerdo al calendario juliano, virgen en esa época. Fue un hecho histórico que puso fin al último vestigio del Imperio Romano de Oriente y que en la periodización y clásica, en segundo algunos historiadores, marcó también el fin de la Edad Media en Europa. Fecha: 7 de abril de 29 de mayo del 1453. ¿Quién inventó la imprenta? La imprenta inventó John Gutenberg a mediados del siglo XIV. Aunque ya los romanos 400 años antes de Cristo utilizaban modelos de arcilla y los chinos en el siglo IV utilizaban piezas de porcelana para hacer reproducciones en Europa. Durante la Baja Edad Media se utilizaba la xilografía para imprimir carteles y panfletos. Descubrimiento de América, 1492. Por descubrimiento de América se conoce al momento histórico ocurrido el 12 de octubre de 1492, cuando los europeos llegaron por primera vez al continente americano, en una expedición comandada por Cristóbal Colón. Dicha expedición, destinada originalmente a la India, se hizo en nombre de la corona española. Descubrimiento de América. ¿En qué influyó al Renacimiento? El espíritu renacentista impulsó a los hombres de los siglos XV y XVI a intentar y realizar la gran aventura del descubrimiento, de la conquista y de la colonización del Nuevo Mundo. Con el asombro que provoca, estimula a aquel espíritu y lo acompaña y penetra. ¿Por qué el descubrimiento de América fue importante para el Renacimiento? Porque de ahí los españoles y portugueses, que han aprovechado más al principio del descubrimiento del nuevo continente, han podido explotar todos los recursos del continente, oro, plata, etc. Como el territorio estaba habitado de indígenas que no tenían mucha fuerza militar, ha sido muy fácil para los europeos vencerlos. ¿De qué manera el Renacimiento facilitó la llegada a América? El Renacimiento provocó algunos cambios en los países europeos, así como el desarrollo de una economía mercantil que a su vez hizo solidificarse a una nueva clase social, la burguesía, o sea, la clase que posee los medios de producción interesada, entre otras cosas, en los metales preciosos para acuñar monedas. Martín Lutero, 1483-1546. Martín nació el 10 de noviembre de 1483 y fue bautizado al día siguiente de la celebración de la festividad de San Martín de Tours, por lo que le dieron el nombre de este santo. ¿Qué hizo Martín Lutero en el Renacimiento? Comenzó la Reforma Protestante en el siglo XVI, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia cristiana. Lutero clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis. Estas tesis eran forma de queja contra el tráfico de indulgencias en 1517,
estaba consternado por el bochornoso tráfico de indulgencias que criticaba fuertemente. Lutero declaró la sola escritura en 1519, abogaba para volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en la Sagrada Escritura no podía ser interpretado a voluntad. Ahí fue que el purgatorio no estaba ni en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento. Lutero destapó una de las vergüenzas de la Iglesia. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. ¿Qué son las indulgencias? Es un concepto muy centrado en los católicos de esa época y daba beneficios a la Iglesia, y para eso inventaron el purgatorio. Es un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Esto quiere decir que antes de entrar en el cielo, la alma debería pasar un tiempo muy largo pagando tus pecados, y esto preocupaba a los cristianos de esa época. Había una solución para no pasar tanto tiempo en el purgatorio, y era comprando indulgencias. Depende más años querías eliminar en el purgatorio, más dinero tenías que pagar, y te daban un certificado en un papel con un sello. Guerra de los campesinos alemanes en 1524. Fue una revuelta popular en el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1524 y 1525. Consistió, como el movimiento precedente Bundesschule y las guerras husitas, en una serie de revueltas, tanto económicas como religiosas, por parte de campesinos de religión católica, ciudadanos y nobles que se habían pasado al protestantismo de Lutero. El movimiento no tenía un programa en común. Consecuencias. Las consecuencias para los sublevados fueron drásticas. Según estimaciones, ya solamente durante la base bélica habrían perdido la vida unos 100.000 campesinos. Como todos sabemos, el humanismo es de los más importantes de nuestra historia y de nuestros tiempos, y hay que aclarar que el Renacimiento y humanismo tienen sus diferentes ideales, tanto en sus formas de pensar como en sus ideologías. Ahora te estarás preguntando, ¿qué es el humanismo? Pues te lo voy a explicar. El humanismo fue un movimiento filosófico y literario que nació en las ciudades-estado de la península itálica en el siglo XIV, y su máximo esplendor fue entre los siglos XV y XVI. La palabra como tal, humanismo, significa humano, y es aquella persona que busca fomentar el desarrollo del ser humano siguiendo las huellas de grandes pensadores. Las principales características del humanismo son: antropocentrismo, que está centrado en el ser humano; el rechazo a principios de la Edad Media; el hombre ahora era guiado por la razón y no por la fe; la atracción por el mundo clásico entre Grecia y Roma; promover la literatura utilizando lenguas vulgares o comunes. También recordemos que en la Edad Media Dios era considerado como el centro del universo y era la fuente de toda explicación. La fe era más importante que la razón. Hubo mucho abandono de la cultura clásica griega y romana. Había mucha ignorancia, supersticiones y fanatismo religioso. Pero el humanismo se difundió gracias a la invención de la imprenta, academias y universidades, mecenazgo y los descubrimientos geográficos. También toca recordar a sus principales exponentes, como Tomás Moro, que escribió numerosas obras sobre humanismo y estaba en contra de las herejías; Erasmo de Rotterdam, que buscaba una religión que no tuviera dogmas de ceremonias y de reglas; Leonardo da Vinci progresó mucho en el conocimiento en las áreas de anatomía, ingeniería civil
la óptica y la hidrodinámica, y también por su pintura más famosa en toda Italia, que es la Mona Lisa. Miguel Ángel, considerado como uno de los más grandes artistas de la historia, tanto por sus esculturas como por sus pinturas, y por una obra arquitectónica que es la escultura de David. Pero en el año 1535, Tomás Moro fue enjuiciado por orden del rey Enrique VIII, acusado por la alta traición hacia la iglesia que le ha dado y que recibió condena a muerte lamentablemente. Esto es toda la historia del humanismo y de sus grandes acontecimientos que ha dejado. También toca recordar que el humanismo ha sido uno de los más importantes en toda nuestra historia, como ya dije,